Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Eso, mero, bendecidos, bendecidos. Hoy hay una palabra muy hermosa, muy poderosa y en la que vamos a entender muchas cosas del corazón de Dios. Gracias, Señor, esta mañana por este privilegio, Señor, de estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias, Espíritu Santo. Pon esa palabra en nuestro espíritu para que dé fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, la, la palabra de hoy es sobre el deseo. Es sobre el deseo. ¿Quién tiene deseos? Todos, ¿verdad? Todos tenemos deseos. Dios tiene deseos. Dios tiene deseos. Y Dios tiene un gran deseo. Un deseo muy grande. Y ese es el que vamos a platicar. De ese deseo tan grande que tiene Dios. Y ver qué tan importante es. Es muy importante estudiar esta verdad, porque el poder de Dios está en su palabra, cuando Él habla, cuando Él hace, cuando Él crea. Y ese deseo queda a voluntad nuestra. Cuando Dios quiere algo, Él habla. Él habla, Él dice. Él dice también de dónde quiere que surja. Por eso cuando Él deseaba algo, Él hablaba. Y Él estaba creando. Esto lo vemos en Génesis. Y lo hizo durante 6 días. Y sabemos que al séptimo día Él descansó. En ese momento Él hizo y también creó. No es lo mismo. En nosotros, como somos semejantes a Dios, existe algo, un poquito de querer crear, pero no, lo que hacemos nosotros por lo general es hacer. Entonces Dios unas cosas las creó y otras cosas las hizo. Entonces, la realidad es que nosotros las cosas las vamos a entender cómo las hacemos, porque la definición teológica de hacer, de crear, primeramente, de crear es hacer, crear algo de la nada. O sea, crear algo de la nada. Y como por ejemplo, cuando dijo, hágase la luz. Él habló, no había material, no había nada, simplemente obedeció y se hizo la luz.
Más adelante se hizo el sol. Primero fue la luz, hubo luz y después se hizo el sol, como lo podemos ver. Y cuando Él lo hace de una cosa que ya existe, ya está ahí. Y Él le habla a eso que ya está y se sustenta de lo mismo, de lo que hace. Y cuando muere, cuando termina, regresa de donde fue tomada. ¿Queda claro? La diferencia en crear y hacer. Otro ejemplo lo tenemos cuando tenemos, suponiendo las personas que hacen vasijas, etcétera, de la arcilla, ahí está el material, ellos toman la arcilla, toman la cerámica, lo que sea, la comienzan a hacer, formar, y llegas tú y te dice, mira lo que he creado, y te enseña una vasija. No, él no lo creó, él lo hizo. Fue algo que lo hizo. Lo hubiera creado si no hubiera tenido nada en las manos, que de la nada hubiera hecho esta vasija y mira lo que he creado. Pero no, eso es hacer. Y ese material, la arcilla, que es de la tierra, se sustenta de la tierra, de ahí se sustentó y cuando muere regresa otra vez a la tierra. Entonces, de otra forma, la palabra correcta sería, hagamos una vasija. Y así es como tú vienes, tu arte que tienes, creas esa vasija del material. Entonces Dios creó, como les dije ahorita, unas cosas, esto es importante entenderlo bien, Dios creó unas cosas y Dios formó otras cosas. Y que cuando Dios quería algo, Él hablaba. Con el poder de la palabra lo hacía. Y lo que Él hacía volvía otra vez a sus orígenes. En Génesis 1:11, vamos a parafrasearlo, es lo mismo, pero diferentes palabras para poderle entender mejor. Después Dios dijo, dice, produzca la tierra hierba verde, igual árboles que den semilla, árboles que den fruto. Le estuvo hablando a la tierra, le habló a la tierra, entonces no estaba creando, porque existía la tierra existe, y de ahí lo toma y Él hace. Dios no dijo, háganse los árboles, ahí fuera creados entonces. Si Él hubiera dicho, háganse los árboles nada más, ¿de qué? De la nada. Entonces Dios estaba hablando. La tierra produce árboles, produce hierba verde, etcétera, y la tierra obedeció y la tierra produjo. Dios quiere que las plantas vengan de la tierra y que produzcan árboles y que produzcan plantas, como lo dice aquí, y que se vuelva otra vez
a su origen, que vuelva otra vez a su origen. Génesis 1:20, Dios dijo, otros ejemplos, Dios dijo, produzcan las aguas seres vivientes. Ahora le está hablando al agua. Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Entonces, ¿qué es las aves? ¿De dónde se sustentan? Los peces, ¿de dónde se sustentan? Del agua y de la tierra. Luego Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes. Y los animales que salieron, pequeños, grandes, de todas formas, ellos se sustentaban de la tierra, y cuando ellos mueren, vuelven a la tierra. Entonces aquí tenemos que todo empieza con una orden que Dios da, y esto es muy importante, le repito, porque Él le hablaba a la materia de dónde surgiría. Ese es el poder de la palabra que hay, la palabra creativa. En el verso 26, cuando Dios hizo al hombre, Él lo hizo y se dirigió a sí mismo. Él le dijo al Espíritu Santo, Él le dijo a Cristo, vamos a hacer al hombre. Vamos a hacer al hombre. Y cuando Él lo hace, Él se ve a sí mismo. Él se ve a sí mismo y antes Él había tomado tierra, como bien sabemos, había hecho la forma de un hombre como Él, a imagen y semejanza, y para hacer, Él se vio a sí mismo y Él le sopló a esa tierra y la tierra tomó vida. Tomó vida. Entonces, aquí ve qué tan importante es. Cuando hizo al hombre, no se dirigió a la naturaleza, a todo lo que había. Él se dirigió a sí mismo. Él se dijo a sí mismo, hagamos entre los tres, porque los tres son uno, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y este es el punto, que nosotros, primero, venimos de Dios, nos sustentamos en Dios y regresamos a Dios. Y aquí algunas personas se le forma alguna duda, porque dice que cómo y el cuerpo fue tomado de la tierra. El cuerpo, dice la palabra, que vuelve, que el cuerpo muere y vuelve y se sustenta de la tierra, comiendo de los frutos, de todo lo que produce la tierra, y cuando muere regresa a la tierra. Pero el espíritu regresa al Espíritu de Dios, regresa con Dios. Entonces,
La gente a veces se confunde con esto. Imagínate que la planta, porque la gente pregunta, bueno, ¿y Adán y Eva qué pasó con Adán y Eva? Ellos murieron, así como una planta, cuando la planta, imagínate que esta planta se venga y le diga a las demás, al reino vegetal, yo renuncio, yo me aparto, yo voy a hacer la vida como yo quiera. Imagínate, le dicen los demás, vas a morir porque la sustentación para que tú vivas está aquí con nosotros. El hombre hace lo mismo. El hombre va con Dios y le dice, yo no quiero nada de ti, yo quiero hacer mi vida, yo quiero divertirme, yo quiero hacer lo que, no quiero hacer tus mandatos. ¿Vas a morir? Le dijo a Adán y Eva. Van a morir cuando pequen, van a morir cuando no estén pegados a mí. ¿Y qué es lo que pasó? No murieron, no murió la carne, pero sí murió el espíritu. Ya no se podían comunicar con Dios como lo hacían antes. Cuando su espíritu estaba vivo, ellos se comunicaban libremente. Ellos paseaban con Dios por la tarde, iban platicando, era lo que Dios quería y que lo que Dios quiere con el hombre, estar en constante comunión con el hombre, todos los días, a cada momento, que tú le platiques cuáles son tus deseos, cuál es todo lo que tú puedes platicar con alguien que quieres mucho, que viene siendo como tu papá. Y Dios quiere que tú platiques con él como si fueras tu hijo. Y él también le platicaba lo que había en su corazón. Pero cuando Adán y Eva prefirieron despegarse de Dios y hacerle caso al enemigo, murió su espíritu. Su espíritu quedó muerto, por lo tanto, ellos ya, la relación que tenían con Dios cambió. Ahora les entró un miedo hacia Dios y se escondieron de Él. Por eso cuando llega Dios a buscarlos, no les dijo qué hicieron, sino que le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Y ellos estaban escondidos de los árboles y salieron. Pero la palabra de Dios que le decía, ¿dónde estás? Era espiritualmente. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde es donde te encuentras? No es el lugar para ti. Yo no te hice para que estuvieras así. Yo te hice para que estuvieras conmigo. Entonces, ya era tarde, ¿no? Lo que hubiera comprendido, ellos se arrepintieron, pero ya le habían entregado toda la autoridad al enemigo. Ya el enemigo es el que tenía la autoridad. Continuando en Efesios 2:1,
Dice Pablo, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero, entiéndase de otra vez, ¿vida de qué? Vida en tu espíritu. Y estabas muerto por la desobediencia. Es por lo que estabas muerto. Entonces, por eso Juan 10:10, la segunda parte, dice Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué vida? La vida espiritual. Esa es la vida espiritual. Que vuelvan a tener vida y vuelvan a estar unidos con Dios como Él lo quería, Él lo desea, como hijos. Entonces ya estamos viendo cuál es el deseo más grande de Dios y que es lo que debemos de saber. Primero, que venimos de Dios. Venimos de Dios. Entonces ya podemos entender que el gran deseo de Dios es, ¿eres tú? ¿Soy yo? Ese es el gran deseo de Dios. Entonces, el primer punto es que Dios me creó de Él. De Él me hizo. A imagen y semejanza de Él. Él hablaba y caminaba unidos, Dios con Adán, ¿no? Entonces, Adán también tiene un deseo. Génesis 2:20 le dijo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. No se halló quiere decir que estaban buscando algo que fuera compatible con Adán. Que Adán dijera, pues le presentaban una jirafa, le presentaban un animal, buscaban algo, ¿no? Él era imagen y semejanza de Dios. Entonces, Adán buscaba y buscaba, entonces Dios vio que estaba triste, que necesitaba una compañía, una ayuda idónea de él. Y ya sabemos todo lo que sucedió, que Dios hizo caer sobre Adán un sueño profundo, tomó una costilla de Adán, de esa costilla formó a Adán, formó a Eva, perdón, y se la presentó cuando despertó. Y cuando despierta, la ve y le llama mujer, que en hebreo quiere decir salida del hombre. ¿Lo conocían? Salida del hombre. Entonces, ¿cómo sabía Dios que lo único que iba a satisfacer a Adán era una novia? ¿Cómo sabía Dios que lo único que iba a llenar el gran deseo de Adán era tener una novia? Porque la respuesta está, porque él tenía el mismo deseo. Porque él tenía el mismo deseo que tenía Adán.
el querer tener una novia. Y es lo que estaba y es a lo que vino al mundo. Cuando él vino al mundo, vino a formar a su novia. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? A eso vino, una de las muchas cosas. Entonces, el más grande deseo de Dios eres tú. Eres tú y tenerte como novia. Adán quería quería una pareja, alguien con quien compartir su vida, igual que el mismo deseo que tiene Dios, que Él quiere compartir su vida contigo y Él quiere pasar todo el día contigo. Y nos creó con una voluntad. Esa es la gran diferencia, que Él nos hizo con una voluntad. No nos hizo como un robot que le dices, ámame. Eso no es lo que busca Dios. Él le dijo, o agarrar a la mujer, amarrarla y hacerla que te ame. Ahora me vas a amar. No, también tiene voluntad. Y Él quiere que con su voluntad nosotros expresemos nuestro amor hacia Dios. Que ese amor que Él tiene hacia nosotros, porque Dios es un Dios dador, que lo que Él nos da, Él quiere que nosotros también le demos a Él. Que ese amor que sale de nosotros hacia Él, también salga de Él, inmediatamente sale hacia nosotros. Entonces ya hemos visto que Dios me creó de Él, que Dios me hizo como Él. Y el tercer punto, Dios me hizo para amarlo a Él. Todos sabemos que somos la novia de Cristo. Él nos hizo para que formáramos una iglesia, que eso sucedió cuando vino el Espíritu Santo, que formáramos una iglesia sin mancha, sin arrugas, digna de Él, y casarse en las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 6 o 9 creo. Entonces, es importante. La naturaleza de Dios es de ser un dador. Es ser un dador. O sea que Él no puede recibir sin dar. Esa es una característica de Dios. Esa es una característica de Dios. Si tú le das algo, Él tiene que devolvértelo. Y te lo da mucho más, porque tú se lo estás dando como una expresión de amor hacia Él. Y cuando a Él le llega eso, ese amor, Él lo toma y te lo devuelve. Y te lo devuelve. Y a veces hasta multiplicado. Porque esa es su naturaleza. Dios es un dador. Y si tú tocas a Dios, Él te toca a ti. Si tú vienes y tocas a Dios, Dios viene y Él te toca a ti. Por eso es importante venir a la iglesia. Porque aquí es donde tú eres tocado, eres tocada.
porque aquí es donde tú das. ¿De acuerdo? Hay gente que se termina la reunión y dice, no, a mí no me gustó la reunión, no recibí nada. La verdad es que tú no diste nada. Esa es la verdad. Tú no diste nada. Si tú le hubieras dado, Él te hubiera dado a ti. Por eso venimos a Dios, iniciamos adorándolo, iniciamos alabándolo, pero si en ese momento de adoración, en ese momento, pues estamos platicando o estás pensando tú en otras cosas, pues vas a salir sin que Dios te dé nada a ti. Y por eso cuando alguien te diga es que no me gustó, no salgo igual de vacío, pues venías vacío y no tenías nada para darle. Por eso todas las mañanas, el domingo que nos levantamos, tenemos que pensar, yo voy a tener un encuentro con Dios junto con mi familia espiritual, a tener un encuentro con Dios y a darle, a expresarle mi amor. Entonces esa persona sale cambiada totalmente, sale muy alegre, muy contenta, porque lo que Dios recibió inmediatamente te lo regresó. Y siente tu espíritu, se siente vivificado, se siente lleno de ti. Porque, como te digo, Él es un dador. Hay una frase en la Biblia que puede ser la más repetitiva en la Biblia y que tiene un código secreto que viene y viene y se implanta en toda la Biblia, en el Nuevo y en el Viejo Testamento. Y eso les voy a dar rápido se los voy a leer, en donde ves el deseo más grande de Dios, que era casarse contigo, vivir contigo y ser muy feliz para siempre y arreglar todos los detalles a través de la gracia, que es lo que hizo Jesucristo. Jesucristo es el que con el que nos casamos. Éxodo, bueno, aquí lo más grande es que el deseo más grande de Dios es querer tener un pueblo. Es querer tener un pueblo, es querer ser su Dios. Ese es el deseo. Dice en Éxodo 6:7, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que los sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Levítico 26:12. Y andaré entre vosotros, y yo seré, vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Jeremías 7:23. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Jeremías 11:4. Oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme todo lo que los he mandado. Y me seréis por pueblo,
y yo seré a vosotros por Dios. Jeremías 24:7. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Jeremías 30:22. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ezequiel 11:20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Ezequiel 14:11. Para que la casa de Israel no se desvíe más de mí, ni se contamine más de todas las rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová, el Señor. Ezequiel, más adelante, 36:28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Ezequiel 37:23. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus revelaciones. Los salvaré de todas sus rebeliones con los cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Si se ven, estamos viendo puros profetas. Es lo que le estaba profetizando al pueblo. Ezequiel 37:27. Estaré en medio de ellos, mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Oseas 2:23. Tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Zacarías 8:8. Y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, en verdad y en justicia. Zacarías 13:9. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Segunda de Corintios 6:16. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. La última, hay más todavía, ¿eh? Apocalipsis 21:1-3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
¿Ve qué tanto lo repite? Y lo repite, lo está repitiendo en toda la Biblia, en donde Él quiere ser su Dios, en donde Él quiere tener un pueblo. Que ellos digan, yo soy su pueblo, tú eres mi Dios. Y entonces el más grande deseo, concluimos, que eres tú, que soy yo, y que la adoración es la vía principal para expresar nuestro amor hacia Él. ¿Pueden pasar lo de la alabanza? Dios le ama, Dios le creó para amarte y para que tú lo ames. Y cuando lo echemos a perder, envió a su propio Hijo para ocuparse de cada cosa y de cada detalle. Cuando lo arruinemos, ¿no?